Saludos a todos, como prometimos ayer. Hoy estamos de vuelta con un nuevo programa de nuestro canal Cuba, Libertad y Prosperidad Ya. Hoy vamos a tratar el tema sobre el manifiesto Aspiraciones Políticas, Económicas y Sociales del Pueblo Cubano. Pero antes de comenzar, pues quiero tratar el tema, o si no, o sea, actualizar o darle continuación a algunas situaciones que abordamos sobre el caso de Donald Trump. Como hemos venido diciendo, esto es una situación bien complicada, una persecución judicial con trasfondo político. Y queremos poner en contexto esto durante el programa porque están sucediendo acontecimientos y que están muy relacionados con la historia mundial, ¿no? Cuestiones políticas. Hay un enunciado que muchos atribuyen a Vladimir Lenin, que dice que la razón es la voluntad de la clase dominante hecha ley. Y esto está pues sucediendo aquí. Ahora les voy a leer un Twitter publicado ayer en que pone de manifiesto esta circunstancia, ¿no? El Twitter dice así: en el transcurso de este fin de semana, el representante Bernie Thompson, demócrata por Mississippi, ha tomado la delantera. El demócrata de mayor rango en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes acaba de presentar la ley de negación de seguridad infinita y recursos gubernamentales asignados a exprotegidos, condenados y extremadamente deshonrosos. Esta ley, como pueden ver, está hecha y está prácticamente diseñada para quitar el servicio secreto a Donald Trump y así poderlo enviar a la cárcel. Esto no amerita mucho más comentarios, pero sí quería dejarlo a la reflexión y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Volviendo al tema del programa de hoy, pues sí, quiero analizar este problema del manifiesto, porque mucha gente se queja de que realmente no se ha enviado un mensaje claro al gobierno, al pueblo cubano de qué lograría, de qué alcanzaría en un sistema democrático. Y es verdad que siempre hemos abogado por el respeto a los derechos humanos, la democracia, la libertad, la independencia, todos esos adjetivos que hemos atribuido al caso cubano, pero la población en general pues siempre tiene aspiraciones más concretas. Y digo esto porque históricamente así ha sucedido, ¿no? En el caso cubano, pues acuérdense bien que en la víspera del asalto del cuartel Moncada se hizo el manifiesto que se llamó el manifiesto de Moncada, ¿no? También se hizo otro manifiesto que se llamó el manifiesto de la Sierra Maestra, que también hacían propuestas de cómo sería el problema de Cuba en cuanto a una serie de beneficios y de aspiraciones que la gente tenía en aquellos tiempos. Entonces, en el caso nuestro, pues hemos querido elaborar un documento que yo lo voy a ir leyendo y en algunos párrafos, los puntos específicos, pero también algunos párrafos, para que se tenga una idea de qué se trata, ¿no? Y cuál es el objetivo de este manifiesto.
En su preámbulo dice así: Centro de Estudio para la Democracia Proactiva José Ignacio García Hamilton. Nuestro centro de estudio ha querido presentar este documento que hemos llamado Manifiesto como una guía de pensamiento para el pueblo cubano. No es un material de debate para llegar a un consenso. Son las aspiraciones lógicas por las cuales un gran número de ciudadanos cubanos estarían dispuestos a realizar el esfuerzo de la democratización. Como ven, pues aquí en este enunciado, en este preámbulo, pues ponemos de manifiesto que la población cubana pues tiene un sentimiento de alcanzar algo que no está definido, y esa es la razón de este programa de hoy: analizar este documento, irlo leyendo con ustedes, y a la vez pues sirve para ir definiendo prácticamente una política futura de lo que la población en sentido general aspira en un sistema democrático, sistema de libertades, sistema de derechos. Y este documento dice así: Manifiesto. Aspiraciones políticas, económicas y sociales del pueblo cubano. Todo pueblo tiene el derecho a edificar su destino y no puede ser instrumento de una casta que lo oprime y desprecia. Un pueblo creador y emprendedor, con los talentos de su gente y la riqueza que le ha dado la madre naturaleza, no tiene por qué vivir en una profunda miseria material y espiritual. Un pueblo entero no puede ser víctima de una cúpula que llegó al poder por la fuerza de las armas y se ha mantenido bajo una férrea opresión, alineándose con las naciones más dañinas para la humanidad bajo la bandera del socialismo, utilizando su poder para someter a sus pueblos al igual que al nuestro. La historia de sus crímenes es larga, pero solo queremos resaltar en la actualidad con la invasión de Rusia a Ucrania y el grupo terrorista Hamas en Israel. Como pueden ver, pues estamos enfocándonos en que el caso cubano pues no solamente está circunscrito a nuestra realidad, pero sí está muy relacionado con otros gobiernos, como el gobierno chino o el gobierno ruso, que sí están actuando en conjunto con la misma política que se desarrolla en Cuba. Entonces, queríamos resaltar eso, porque vemos que los intereses de Rusia e Irán en América Latina pasan por utilizar a Cuba como base de operaciones y posición estratégica militar frente a los Estados Unidos. En ese contexto geopolítico actual se necesita de un gran esfuerzo para contrarrestar los propósitos del eje del mal. Por tanto, hay que poner en perspectiva qué debemos hacer y en qué debemos centrar nuestra energía para nosotros mismos crear la nación que todos necesitamos. Es importante que se vaya teniendo en cuenta lo que vamos proponiendo, porque son problemas que tenemos esa combinación ideológica de Rusia, China y lo que se llama el eje del mal. Pues eso pues complica nuestra situación. No es una lucha directa del pueblo cubano contra su régimen, sino tenemos que ver los intereses mundiales, este conflicto de interés que hay con países que tienen a Cuba como un trampolín ahí para su propósito en América Latina. Y todos tienen derecho a saber qué ventajas
nos referimos al pueblo cubano, todos tienen derecho a saber qué ventajas nos traerá la democracia en las aspiraciones políticas, económicas y sociales del pueblo cubano. Exacto, yo creo que planteaba que sí, hay una necesidad de saber cuáles son los beneficios que traería un sistema democrático en Cuba. Por eso lo hemos dividido por capítulos, los distintos puntos, y hemos, por ejemplo, decimos en este punto, el primer punto, en lo político, la libertad absoluta para ejercer la actividad política de todas las personas e instituciones, reconocimiento del derecho de todos los partidos políticos a organizarse y ejercer su trabajo sin interferencia de cualquier poder existente. El gobierno no interferirá en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, académica y profesionales. Y esto de los partidos políticos es muy importante porque, por ejemplo, vemos el caso de Venezuela, cómo los partidos tradicionales prácticamente fueron invadidos por el gobierno, por el régimen de Maduro, y prácticamente puso al frente de cada partido un representante prácticamente del gobierno, ¿no? Una oposición que le llaman los alacranes porque son prácticamente una falsa oposición. Estamos hablando que en lo político, por la celebración de elecciones periódicas para todos los cargos públicos en los diferentes niveles de administración del país, como límites de tiempo para todas las posiciones, incluyendo la presidencia de la República. Eliminar el Código Penal, eliminar del Código Penal la tipificación del delito político. Toda acción en contra de las normas democráticas internacionalmente reconocidas o dañen los intereses de la sociedad no tienen derecho a considerarse un delito político. De facto, desaparecerá la policía política y todos los órganos de la seguridad del Estado como mecanismo de persecución política o como brazo de fuerza que conspire contra la para la judicialización de la actividad política. Esta situación moderna que se está utilizando en América Latina y ahora aquí en Estados Unidos, de que a través de los tribunales, a través del sistema judicial, pues se eliminan los candidatos políticos, pues eso es muy peligroso y tenemos que evitar que esa situación se repita en Cuba. Dice, los centros de educación estatal no pueden promover políticas partidistas de género o de cualquier doctrina que se aparte de los materiales académicos aprobados en el sistema de educación. Yo creo que esto es bien claro, son las nuevas tendencias mundiales de utilizar el sistema de educación para los propósitos ideológicos de ciertos sectores de la sociedad, pero nosotros tenemos que prevenir que eso no nos suceda a nosotros. Seguimos analizando el manifiesto y dice, en lo militar, un régimen por más de 60 años perturbando la paz de todos los países democráticos en la región con total impunidad, justifica eliminar las Fuerzas Armadas. Por tanto, abolir de inmediato también el servicio militar obligatorio. Se nombrará una Guardia Nacional, la que se ocupará de apoyar en caso de desastres naturales, siniestros, accidentes de alto impacto o disturbios sociales que no cumplan las libertades garantizadas por un sistema democrático totalmente auténtico, de acuerdo a los estándares internacionales. La Guardia Nacional, como su nombre lo indica, estará al servicio de la nación y no responderá a intereses políticos o partidistas y se vincula al Poder Ejecutivo solo para ejercer las actividades propias de sus funciones. Se desplegará una Guardia Nacional, se desplegará una fuerza de guardia fronteras que tendrá como principal función el control del narcotráfico y la entrada ilegal de personas con propósitos
perjudiciales al país. Se eliminará todo cuerpo militar irregular como milicias serranas, milicias de tropas territoriales o cualquier otra agrupación que sirva para controlar, intimidar o reprimir a la población. En fin, no se permitirán fuerzas irregulares bajo ninguna denominación. No se preparará o formará ninguna fuerza militar para participar en acciones militares fuera del país. No se firmará pacto o acuerdo militar con ninguna institución militar de un país extranjero, teniendo en cuenta que no habrá un ejército regular. Ya la experiencia que hemos tenido en el régimen por más de 65 años, que nuestros compatriotas pues han muerto en misiones internacionalistas que nada tienen que ver con nuestra situación, con nuestros intereses. Y tenemos el caso de Angola, precisamente. Ahora tenemos el caso de Ucrania, que no se sabe cómo se está desenvolviendo aquello, si hay cubanos allí. Sabemos que hay cubanos y han muerto ya unos cuantos en esto que llaman contratados, pero bueno, eso también es una parte de la misma política del régimen cubano apoyando Rusia. Seguimos analizando el tema y hablamos, por ejemplo, ahora de la policía. La policía se encargará de mantener la seguridad ciudadana y hacer cumplir la ley. La policía tendrá o podrá crear cuantos cuerpos necesite para garantizar el respeto a la ley. Sin embargo, no interferirá en la actividad económica del país, como el control sobre el mercado y traslado de cualquier producto agropecuario. Tampoco está facultada para multar o decomisar los productos a menos que sean requeridos por la incautación o requerida su incautación por un procedimiento judicial. O sea que la policía pues no puede ser una policía represiva que reprima inclusive la actividad económica prácticamente de una forma ilegal, como sucede en Cuba. Y hablando de economía, pues también tenemos el capítulo de la libertad económica. Cuba ocupa el lugar 176 en el índice mundial de la libertad económica. Solo le siguen Venezuela y Corea del Norte en la lista de 178 naciones. Debe ser una meta de la democracia en Cuba alcanzar en el menor tiempo posible un lugar decoroso en esta lista tan fundamental como es la libertad económica. A un prestigioso lugar de esa lista llega liberando la economía de todos los aspectos. El mercado es el ente regulador de todo y no habrá injerencia de las autoridades que frenen el libre mercado. La libertad de mercado incluye la libre importación y exportación sin la interferencia del Estado. La actividad comercial tendrá un periodo de gracia donde no se pagará impuestos ni se exigirán permisos regulatorios. Se podrá vender libremente en la vía pública y abrir todo tipo de negocios solo cumpliendo con las normas de seguridad e higiene. La libertad de mercado absoluta no podrá prohibirse el sacrificio y venta de ganado vacuno, a la comercialización y traslado de productos agrícolas como el café, el cacao y cualquier otro producto agropecuario. La relación del sector privado con el sector estatal en cuanto a la financiación de programas y servicios tiene que buscar una nueva forma de interacción para que la rentabilidad de la entidad privada no sea a costa de una facturación engañosa y manipulada por las instituciones estatales o bancarias. Sobre la privatización, que es un punto que llama mucho la atención acá en Cuba y que va a ser muy importante. Dice, el sistema económico y social de Cuba se fundamenta en el ejercicio de la propiedad privada. La estabilización política de la sociedad cubana pasa por el reconocimiento justo de las propiedades existentes y confiscadas. Las propiedades confiscadas y la adjudicación
de las nuevas propiedades deben cumplir un proceso de licitación. Eso es muy importante. Muy importante porque con esto de la pyme hay una cantidad de personas haciendo uso de propiedades que inclusive su otorgamiento es dudoso. Toda la propiedad otorgada por el régimen cubano tiene que ser objeto de revisión, incluida la pyme. Todas las instalaciones turísticas de corporaciones extranjeras serán objeto de revisión y recontratación en los casos pertinentes. Yo creo que en cuanto a la actividad económica hemos abordado lo más importante, y precisamente esto de que se pueda haber un perdón de impuestos sobre la importación es muy importante, porque eso va a estimular que todo el mundo participe en el mercado, y solamente, pues como dice, pues regulado por medidas de higiene y seguridad que sí hay que tener. Otro aspecto que queremos tocar, y es muy importante, es el aspecto de la tierra. Dice: sobre la tierra se procederá a la regularización de toda la tierra productiva del país, creando las premisas para privatizar toda la tierra en manos del Estado. Se procederá de inmediato a reconocer en propiedad todas las tierras que se encuentren en usufructo luego de un proceso de licitación. Las cooperativas de producción agropecuaria CPA y las unidades básicas de producción cooperativa VPC podrán declararse autónomas sin ningún control o regulación estatal. Esto es muy importante porque esas instituciones ya tienen cierta autonomía, cierto capital y ciertos medios básicos y el capital humano, que le permitiría pues convertirse en una fuerza productiva a corto plazo. Dice: los herederos de tierras confiscadas por la revolución tendrán derecho a reclamar sus propiedades o las indemnizaciones correspondientes. La tierra que se encuentra en manos del Estado deberán quedar bajo la jurisdicción administrativa correspondiente, con el fin de cumplir con el proceso de licitación correspondiente para su privatización y definir la importancia e intereses como patrimonio social de la comunidad donde se encuentra su ubicación. Esto se refiere que cada municipio podrá tener jurisdicción sobre esas tierras, y los municipios serían los encargados de velar por el uso que se le va a esa tierra, porque hay algunas que pueden ser de interés social y quedarían en manos del Estado, ¿no? Y también pues la forma administrativa de otorgarla, pues ese trabajo administrativo lo harían los municipios, que son los que conocen mejor la situación de su área, ¿no? de su territorio. Entonces, por eso hemos planteado este capítulo. La tierra considerada reservas forestales ubicadas en cuencas acuíferas, incluyendo márgenes de ríos, mares u otras, quedarán protegidas por el Estado. Eso es muy importante porque hay que evitar que manos inescrupulosas pues talen los árboles y todas las cosas que están en la margen del río, y eso que afectan después la situación ambiental. Vamos al punto siguiente, que dice: en lo judicial. El Poder Judicial, como parte de la separación de poderes, debe ser totalmente independiente. Ninguna de sus funciones pueden estar subordinadas a los otros poderes. Todos los cargos deben ser otorgados mediante el sufragio público. El fiscal o procurador general no es parte del Ejecutivo como Ministerio de Justicia. El sistema de jurados será obligatorio para todos los casos no considerados como contravención. Sin embargo, el jurado debe estar formado por personas competentes y calificadas de acuerdo al caso en cuestión. Los cargos en el Poder Judicial nunca pueden ser por recomendación o aprobación por un ente político. Eso no puede ser a través de los partidos ni nada de eso.
El Código Penal no puede incluir delitos tipificados como delitos políticos, ni enmascarados bajo conceptos que limiten las libertades fundamentales. Tampoco se puede invocar la pena de muerte por ideales políticos ni posiciones ideológicas. Es muy importante porque esa herramienta es muy peligrosa, porque en este caso no estamos definiendo todavía cuál va a ser la política nacional en cuanto a la pena de muerte, pero sí lo que sí sabemos, que por asuntos políticos e ideológicos no se puede utilizar ese concepto. Así que ya en lo general, pues el país debatirá a qué conclusiones se llega, pero en estos momentos sí estamos planteando que por problemas políticos e ideológicos no se puede aplicar la pena de muerte. Ahora nos vamos a referir a algo muy importante, que es el sistema electoral. Dice, el sistema electoral tiene que formar parte del Poder Judicial, o sea, del sistema de justicia, sin dependencia alguna del sistema administrativo del Poder Ejecutivo. El proceso electoral debe estar blindado para cualquier forma de fraude. Las elecciones tienen que estar bajo la supervisión y control de todas las fuerzas políticas del país, desde la base hasta la totalización general de los votos. Y digo la totalización porque eso es muy importante, que a la hora de totalizar los votos con estos sistemas digitales de votación, pues no solamente en la sala de totalización de los votos haya un personal administrativo, sino tiene que haber representantes de los partidos políticos que velen por los intereses de cada partido. El Consejo Electoral debe ser elegido desde la base por voto popular. El presidente del Consejo Electoral deberá ser elegido en el mismo proceso presidencial y por igual periodo. Las elecciones presidenciales deben realizarse mediante primarias de los partidos políticos y a 2 vueltas de los 2 candidatos finalistas. Esto es muy importante porque el multipartidismo se presta para muchas estrategias políticas, y la que mejor funciona es esta por decantación, que los 2 candidatos más votados pues vayan a una contienda final. Los partidos políticos deben presentar un programa de gobierno para participar en un proceso electoral. Los puntos básicos deben formar parte de un pacto de gobernabilidad a cumplirse en el periodo presidencial estipulado. Al primer tercio del mandato debe presentarse una rendición de cuentas ante el Poder Legislativo y Judicial para medir su cumplimiento. Ante graves premisas de incompetencia o imposibilidad manifiesta de cumplirse con el pacto de gobernabilidad, debe comenzarse un proceso de inhabilitación del presidencial. Disculpen mi forma de dicción, pero son problemas físicos que no puedo resolver. En lo laboral, debe elaborarse un código del trabajo que cumpla los derechos básicos de los trabajadores sin discriminación del derecho empresarial. En detrimento del derecho empresarial. Y el sindicalismo no puede convertir a los trabajadores en rehenes en contra de los empresarios y dueños de negocios. Las cooperativas deben tener una relación moderna de cooperación entre los socios a partir de las funciones y responsabilidades de los asociados. Además, deben introducirse otros tipos de asociaciones como las empresas asociativas solidarias. Los trabajadores del sector público no pueden tener mayores beneficios que los del sector privado. Los funcionarios públicos no pueden recibir prebendas superiores a las de un ciudadano común. Esto es muy importante porque a veces se privilegia a los funcionarios públicos con ciertos beneficios que en el sector privado no se otorgan. Y acuérdense que los funcionarios públicos cobran sus ingresos del recaudo de los impuestos de los ciudadanos. O sea, los ciudadanos somos
los que pagamos los salarios y los beneficios de los funcionarios públicos. Así que hay que tener mucho cuidado en no darle prebenda que vayan en contra de los intereses de los ciudadanos. Relaciones exteriores es un punto que viene a continuación y dice: el gobierno cubano, como gobierno democrático, no mantendrá relaciones económicas, políticas, etcétera, con gobiernos dictatoriales de ningún tipo, incluidos los regímenes totalitarios. El gobierno no impulsará o apoyará relaciones comerciales con los países señalados en el párrafo anterior. Sin embargo, bajo la libertad de mercado, los empresarios conservan su derecho a la libre comercialización. El gobierno cubano no apoyará en los organismos multilaterales o multinacionales a gobiernos o resoluciones que vulneren la Carta Universal de los Derechos Humanos. El gobierno cubano realizará un análisis del comportamiento histórico de los diferentes gobiernos y organizaciones internacionales con respecto a su cooperación con el régimen comunista de Cuba y actuará en consecuencia, incluso con respecto a las deudas económicas por intereses políticos e ideológicos. Este punto pues, es muy importante, hay que revisarlo bien, pero ya vamos llegando al final de nuestra propuesta y en el concepto ya que llamamos generales. El país debe regirse por un pacto social con los derechos fundamentales. No se necesita un pliego de condiciones que son derechos administrativos que deben estar regidos y protegidos por la ley. Este documento fue creado por el Centro de Estudio para la Democracia Proactiva José Ignacio García Hamilton, y su sede en Cuba o sus sucursales en Cuba el 25 de marzo del 2024. O sea que es un material que se hizo con el consenso de muchas personas en Cuba también, de nuestra filial en Cuba, y la experiencia nuestra también en el caso cubano. Así que hasta aquí este trabajo del manifiesto Aspiraciones Políticas, Económicas y Sociales del Pueblo Cubano, y creo que debe ser un material de análisis, de debate, ver los puntos que se puedan agregar, pero y se pueda hacer algún análisis de algo que falte, que sea de vital importancia, pero por lo menos es una síntesis de las aspiraciones básicas que tiene el ciudadano cubano para llegar a la democracia, y realmente algo que lo estimule a luchar por un Estado de derecho, ¿no? Entonces, que va a tener su beneficio directo. Creo que ha sido bastante extensa la lectura, creo que es suficiente por hoy. Siempre recordando y estimulando a la persona que vean el canal, que es necesario que se suscriba, que ya ayer teníamos 27 suscriptores, ya hoy cuando empecé el programa teníamos 36, ya nos faltan solamente 14 para llegar a los 50 y poder transmitir directo. Estamos haciendo todo un esfuerzo para mejorar las condiciones del trabajo del canal, y mejorar algunos equipos y algunas cosas, pero fundamentalmente lo que queremos es que vayan divulgando la idea, vayan compartiendo esta idea, y ya que la gente en Cuba internamente pues empiece a analizar, a debatir sus aspiraciones y a organizarse para defender y buscar cómo llegar a esta realidad en el menor tiempo posible. Así que muchas gracias a todos, y quiero darle gracias a todos los que se suscribieron ayer, todos los que respondieron al llamado, y por hoy pues seguir trabajando en esto, y espero que el material les sirva de análisis y de reflexión, y empecemos a trabajar inclusive con la comunidad, con la sociedad cubana, para que el pueblo cubano pues sepa que hacia dónde nos dirigimos y cuáles son nuestras aspiraciones, que son las de ellos mismos. Así que por el día de hoy pues es suficiente. Como dicen, bueno, pues concluyendo como siempre concluimos, que Dios los bendiga a todos.